Desde The People's Church en Toronto, Canadá, el Ministerio Internacional Cristiano Vive la Verdad te invita a disfrutar de las enseñanzas del Maestro Internacional, Dr. Charles Price, quien nos entrega un mensaje fresco y renovador de la Palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, vamos a estudiar Lucas capítulo 8. Voy a leer desde el verso 4. Dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esa parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. El verso 18 dice, por lo tanto pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Leeremos hasta ese verso. En el estudio anterior comenzamos a analizar algunas parábolas de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y cuando Jesús dio estas parábolas, él normalmente desafiaba el status quo y desafiaba a las personas a las cuales eran dirigidas. Por eso las llamo las parábolas desafiantes de Jesús. Pensé en llamarlas parábolas provocativas, porque en todas estas parábolas existe una sorpresa y una provocación, una buena razón. Esta es conocida como la parábola del sembrador o también la parábola de la semilla. Yo quiero llamarla la parábola de las tierras y te diré por qué. Las diferentes consecuencias no son el resultado del sembrador. Él sembró lo mismo en todas partes. No es el resultado de la semilla, era la misma donde sea que cayó. Pero sí fue el resultado de las tierras, porque eran diferentes. Por eso la parábola es acerca de la tierra, el terreno. Se nos dice en los versos que representa los corazones de las personas. Es interesante, no las mentes de las personas, aunque la mente es una puerta que te lleva al corazón, pero los corazones de las personas, cómo recibimos la semilla, que es la palabra de Dios. Veamos el contexto de esta. El verso 4 dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Evidentemente Jesús estaba levantando interés en Galilea. No sabemos el tiempo que su ministerio tenía ahí, pero pareciera que ya tenía algún tiempo. Y ya la multitud venía con interés. Las personas querían saber más sobre él. Había un momento de crecimiento. Y Jesús está en una marea que estaba creciendo. Entonces, ¿qué iba a hacer? Tal vez iniciar una revolución que podía ser irresistible, podía ir a Jerusalén. Él pudo establecer un reino para que Israel sea restablecida. El crecimiento fue tal que ni Roma hubiera podido resistirla, él pudo hacerlo. Si él hubiera realizado 1 o 2 milagros frente a la multitud y luego dar un discurso motivador,
todos en las afueras de Galilea habrían salido con entusiasmo y declararlo como su Mesías. El mundo estaba listo para eso. Y él no hizo nada de eso. Él tomó a todos por sorpresa. Él les contó una historia que ninguno entendió. Él contó una parábola que era un acertijo. Algo que sonaba simple porque utilizó imágenes cotidianas de un sembrador, un granjero sembrando semillas en el campo. Ellos estaban familiarizados con las imágenes que él usó. Pero sus discípulos en el verso 9 le preguntaron cuál era el significado de la parábola. Es decir, es una gran historia de Jesús. ¿Pero de qué se trata? Jesús le dio la respuesta a su pregunta, la cual dio un vuelco en sus cabezas como normalmente lo hacen las parábolas. Porque Jesús les dice en el verso 10, Él dijo, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. ¡Qué intrigante! La idea de las parábolas es ser historias simples para hacer el mensaje claro. Ahora Jesús dice, estas parábolas son dichas para que lo que piensan que ven, no vean, o que escuchen, no lo entiendan. Hablo en parábolas no para facilitarles, cuento parábolas para presentar su confusión, su falta de entendimiento. Y esa afirmación, citación del libro de Isaías, capítulo 6, y algunos saben que en Isaías 6 fue la ocasión cuando Isaías fue llamado a su ministerio como profeta, fue llamado a un ministerio de fracaso. Para eso fue encomendado. Tenía que predicar a las personas, los que recibían, quienes escuchaban, pero no entendían. Podían ver, pero nunca percibir. Sus corazones eran duros, sus oídos sordos. Tenían cerrados sus ojos. Si no hubieran visto con sus ojos, escuchado con sus oídos y entendido con sus corazones. Eso es de Isaías capítulo 6, verso 9 y 10. Y ahora Jesús dice que las personas en Galilea están igual que en los tiempos de Isaías. A pesar del entusiasmo de la multitud, a pesar de estar de su lado, estaban ciegos, estaban sordos en sus corazones. Mira, el efecto de las parábolas no son solo enseñarnos, aunque lo hacen, pero también limpiarnos, dividirnos e identificar quienes tienen un apetito por Dios e identificar a aquellos que no son receptivos o enseñables por el Espíritu Santo. Y de eso se trata la parábola de las tierras. Si ese fue el contexto, la multitud viniendo por diferentes razones, la historia en sí es muy simple, es acerca de un sembrador, un granjero sembrando en su campo. Jesús explicó a sus discípulos lo que significaba cuando les dijo en el verso 11, este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Si esta es una parábola acerca del reino y el crecimiento del reino, entonces el reino de Dios se expande y crece a través de la distribución de la palabra de Dios, a través de la prédica de la palabra de Dios. Permíteme hacer un comentario aquí, porque no podemos sobreenfatizar esta responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo, el enseñar y predicar la palabra de Dios. La Iglesia a lo largo de los siglos no siempre ha creído en eso y una y otra vez otras cosas buenas, cosas legítimas, han usurpado el lugar primordial de la prédica de la palabra de Dios en las iglesias. Han reverenciado sacramentos antes que la palabra de Dios, así que encuentras un altar en vez de un púlpito en el centro de la iglesia. Tanto en arquitectura como en teología, han hecho a un lado la predicación de la palabra. A veces la labor social es la prioridad, y esta es legítima, tenemos que hacer labor social, pero el reino de Dios no se lo trae por realizar labor social, sino al predicar la palabra de Dios. Como resultado, las personas responden y se convierten. Ahí se influyen las condiciones y obras sociales, pero el centro es la prédica de la palabra de Dios. Y la figura de la semilla como la palabra de Dios es muy interesante e importante. Porque mira,
La vida está ahí. La vida no es el que siembra, Él distribuye la semilla. La vida no es la tierra en sí es estática. La vida está en la semilla. Y cuando la semilla encuentra el ambiente correcto, germina y da vida. Por eso la vida está en la semilla. También es por eso que, como predicador, tengo que asegurarme de predicar nada más que solo la palabra de Dios, porque ahí está la vida. Y si un predicador predica sus ideas, no tiene impacto. Si predicamos psicología, no tendremos impacto. Si predicamos lo que está de moda, no tendremos impacto. Si predicamos la palabra de Dios, ahí es donde llegaremos al corazón de las personas, porque la vida está en la semilla. Y Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios, se nos dice en Hebreos 4, es viva, es activa. Es como una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Es activa. El plantar la palabra de Dios en los corazones de las personas es como plantar bombas de tiempo. Tú no sabes cuándo van a estallar. A veces es enseguida de ser plantadas en los corazones o tiempo después de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad germinará y dará vida. La palabra de Dios produce de eso, por eso lo digo sin disculparme. El predicar y enseñar deben ser la prioridad de la iglesia si vamos a ministrar y servir a otras personas bien. Pero si esta parábola es acerca del sembrar la palabra de Dios, la clave de la parábola es los diferentes tipos de tierra. Esto es las diferentes respuestas que las personas tienen al escucharla. Esas diferentes respuestas son las que van a determinar los efectos que la palabra de Dios tendrán en tu corazón y vida. La responsabilidad cae sobre los hombros del que escucha. Y esto puede sorprender a muchos, porque preferimos decir que es el tipo de predicador. Algunos son efectivos y otros no. Pensarlo así es muy cómodo, deja la responsabilidad sobre el pastor. Si alguien responde, debe haber sido bueno, no hay que soltarlo, pero si no responden, no es bueno, hay que despedirlo. Si la predicación es una actuación, es justo medirla así, pero como no lo es el trabajo del pastor asegurarse de predicar bien. Es decir, que su prioridad sobre todo es el decir la verdad y decirla continuo, pero que sea honesta y decirla con claridad. Pero en esta parábola, la técnica del sembrador no es el asunto. El asunto es la condición de la tierra donde la semilla cae. Es la condición del corazón. Lo dijo. Existen 4 tipos de tierra o tipos de corazones. El primero es el que llamaré la respuesta frívola. En el capítulo 8, verso 5, Jesús dijo: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Y luego en el verso 12 él explica su significado. Él dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. La primera categoría oye, pero no deja que la palabra tenga raíz. Ellos no creen a pesar de recibir la semilla y tener tierra. Nada ocurre en sus corazones. Por cierto, Jesús nos advierte que el evangelismo puede ser decepcionante. Si vas a involucrarte en evangelismo, debes tener habilidad para las decepciones. Cuando pienses que algo va a ocurrir, eso cambiará y morirá. También habrán frutos. Necesitarás tener resistencia para la decepción. La palabra no penetra por varias razones. Él dice que no brotan raíces y eso nos deja con algunas razones. Pueden haber más, puede ser orgullo intelectual. Algunos pueden decir: tú no esperas que yo crea en eso, ¿cierto? Y la palabra rebota de sus corazones. Hay resistencia moral. Algunos pueden decir: no voy a dejar de hacer lo que hago solo porque la palabra de Dios lo dice. Y la escritura va a rebotar de su corazón. Hay una autoseguridad que dice: esto no es para mí, esto es para otros. Yo sé quién debería escucharlo.
Te podría decir que muchas personas se me acercan después de una prédica y me dicen muchas gracias por la prédica de este día, porque fulanito de tal estaba aquí y él necesitaba escuchar ese mensaje. Pues te digo, escucho eso muchas veces. Y si tú me lo dijiste, perdóname por mencionarlo, pero alguien dijo exactamente lo mismo de ti. Y ese tipo de actitud, de autoseguridad, ser demasiado altivos al decir esto es para otros. También pueden haber respuestas con indiferencia que dice yo no me involucro en esas cosas. Y la palabra cae en la superficie. Y Jesús dice que las aves llegan y se comen la semilla que ya estaba en la superficie. Jesús da la interpretación. Él dijo que las aves representan al diablo. El diablo toma y se lleva lo que fue sembrado en los corazones. El diablo no está activo solo en lugares peligrosos de tu ciudad, donde sea que fueren. El diablo está activo en este día aquí, sentado en tu hombro, listo para quitarte la palabra de Dios y decirte, oye, eso no es para ti, oye, no te lo tomes muy en serio. Ese tipo ni sabe lo que habla, olvídalo. La segunda respuesta la llamaré la respuesta superficial. En el verso 6, Jesús dijo, otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Y explica en el verso 13, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Ellos la reciben con alegría, ellos son los que te animan al inicio, lo reciben con gozo, son aquellos que responden con calidez y positivismo. Al salir comentan, ese fue un buen mensaje, ¿verdad? Lo disfruté. Pero su respuesta es superficial porque él dice no tiene raíz. Ellos creen por un rato. Pero cuando vienen momentos de pruebas, ellos se van. Es fácil creer cuando estás cómodo dentro de una iglesia donde no estás enfrentando una prueba, pero cuando te alcanza una prueba difícil, esta es más grande que la verdad en la palabra de Dios. Y en vez de creer, esa verdad se marchita. ¿Qué son los tiempos de pruebas? Pueden ser muchas cosas, pero te podría decir que las pruebas vienen en un tiempo específico cuando necesitas creer y necesitas apropiarte y poner en práctica lo que escuchaste. Y cuando lo enfrentas, no eres tú. Así que cuando hay dificultad en tu familia, o cuando enfrentas oposición en tu trabajo, cuando has sido herido por alguien o alguien que amas está mal, cuando el diablo está tentándote y probándote, esos son tiempos de pruebas, o profundizas tus raíces en Cristo, sus palabras, o te marchitas y desapareces. Tenemos la respuesta frívola y la respuesta superficial. Y si eso no fuera suficiente, tenemos otra más, la respuesta secular. Revisemos en el verso 7. Y dice, otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. En el verso 14 nos explica, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Estos son los que escuchan y responden inicialmente a la palabra, pero se atoran con las preocupaciones del mundo. Y hay muchas cosas en la vida que nos amenazan, nos preocupan, que son grandes. Mira, si tú sientes que tienes los mismos recursos de una persona no cristiana para enfrentar las cosas, no te estás apropiando de lo que tenemos en Cristo. Y te atoras con eso. Me pregunto si la palabra de Dios es lo que te está atorando en tu corazón, en tu vida. No solo tiene que ver con asistir a una reunión en la iglesia, sino también tiene que ver con la condición de nuestros corazones. Y la última respuesta la llamaré la respuesta exitosa. El verso 8 dice, por otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. La explicación de Jesús en el verso 15 fue, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Esta es la tierra que produce cosecha y tenemos palabras claves aquí. Ellos oyeron, bueno, todos escucharon. Así es como entra. El que tenga oídos, que oiga. Oyeron, pero la retuvieron. Es decir, le regaron agua para que germine y crezca.
Ellos perseveraron, ya que la perseverancia es parte de la vida cristiana. Produjeron cosecha, hubo fruto. La semilla tiene un objetivo cuando es plantada en el campo y es producir una cosecha. Ese es su objetivo, es la única razón por la que el granjero trabaja. Así también la palabra está diseñada para producir fruto en los corazones, es el único objetivo. Eso crea en nosotros un apetito por Jesús, crea en nosotros santidad en nuestras vidas. Uno de los grandes problemas en la iglesia es que existe una mínima demanda para la definición de la fe que salva. Y es común escuchar: invita a Jesús en tu corazón, y cuando lo haga, tus pecados serán perdonados y asegurarás la vida eterna y garantizas que cuando mueras irás al cielo. Suena casi auténtico, ¿verdad? Pero no es auténtico, es una distorsión. En ningún lugar del Nuevo Testamento dice invita a Jesús en tu corazón. Se nos dice que Él viene cuando hay arrepentimiento y fe. Como resultado de esta distorsión, muchas personas que piensan que han dicho lo correcto viven como les place hasta que se acabe la función porque todo estará bien. Jesús nos dijo que así no es. Nos dijo en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Habrán algunos que dirán, Señor. Ellos conocen el lenguaje, los llamarán Señor. Estábamos en el ministerio en tu nombre. Ellos inclusive practican dones espirituales, sacan demonios, realizan milagros. Pero Él dice, les diré, jamás los conocí. Este es Jesús hablando y nunca estés en desacuerdo con Jesús. Él dice, hay mucho más que orar una oración. El orar es una expresión del cambio del corazón. Si no hay un cambio, puedes orar y repetir lo que quieras. Eso no va a reflejar el cambio en ti. Será una oración vacía. Por eso, la doctrina que nos asegura el Nuevo Testamento involucra al Espíritu Santo siendo testigo de nuestro espíritu como hijos de Dios. Es un trabajo interno, solo Él te lo puede dar. Es así que cuando guío a alguien a Cristo digo, no creas que eres un cristiano porque te lo digo. Permite que el Espíritu Santo dentro de ti te dé una seguridad interna y lo hará. Ocurrirá porque de repente amarás a Jesús. Tendrás apetito por la verdad. Primera de Juan, para darte un ejemplo, Juan dice esto: la evidencia de la vida espiritual es cuando hay crecimiento y frutos. Primera de Juan 3:10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. En Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Estas no son solo opiniones, es la Escritura. Primera de Juan 3, verso 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, por el Espíritu que nos dio. Primera de Juan 5:2. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y Juan nos dice que podemos saber quiénes son hijos de Dios y puedes saber quiénes son creyentes y lo sabrás por la evidencia de sus frutos reflejados en sus vidas. Esto no significa una salvación por obras, porque no lo es. Si haces cosas te vas a salvar. Al contrario, estas son la consecuencia de la vida de Dios implantada en tu corazón. Eso es salvación. Déjame decirte, más vale tomar en serio a Dios. Más nos vale no apuntar a lo que es mínimo, sino permitir que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios penetre con profundidad en nuestras vidas
y que comience a producir el carácter de Jesús, la obra de Jesús, y ser hombres y mujeres de Dios. Cuando la multitud seguía a Jesús, Él no estaba impresionado por la cantidad, Él no estaba impresionado por el entusiasmo que tenían, sino Él contó una historia que los reflejaba. No era acerca de la habilidad del sembrador, ni tampoco sobre la calidad de la semilla, pues era buena. Era acerca de la tierra. Es la buena tierra la que permite que la semilla germine y dé vida y persevere y produzca fruto. Si no haces eso, serás frívolo o superficial o secular en cómo vivas tu relación con Dios. Tal vez algunos para nada tienen una relación con Dios. Nunca has venido con arrepentimiento y dicho: Señor, reconozco que te necesito, reconozco que el evangelio que he escuchado tantas veces no he permitido que tenga raíces. Vengo arrepentido, no quiero pecar, no quiero estar alejado y quiero que seas el Señor y dueño de mi vida. Ese es el inicio. Pero si ese inicio va a producir fruto, deja que la palabra de Dios obre y trabaje en tu vida. Te agradecemos por ver Vive la Verdad. Tú eres la razón fundamental de nuestro ministerio y por eso deseamos escucharte y saber de ti. Comparte tus comentarios, testimonios y peticiones de oración a través de nuestra página de internet, vivelaverdad.com, donde también encontrarás más videos y recursos de Charles Price que te ayudarán a continuar en tu crecimiento espiritual. Comunícate a vivelaverdad.com.